Ok, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de esta actividad que estamos organizando. Muy contentos, hoy es la última sesión y para hoy tenemos pues, dos grandes invitados, dos invitados muy especiales. Tenemos a Ramón Miralles, muy buen amigo, conocido desde años atrás. Está conectado en estos momentos desde Barcelona, España. Bienvenido, Ramón, un gran gusto que estés con nosotros hoy. Eh, Sin duda, tus aportes van a ser súper valiosos para enriquecer la conversación. Y tenemos también a Juan David Polit. Juan David es socio de nuestra firma Aguilar Castillo Lop, oficina de Ecuador, es managing partner también de esa oficina. Y Juan David también, bienvenido, buenos días y muchísimas gracias también por conectarte hoy. Les voy a dar un espacio a ustedes dos a la hora de que intervengan por primera vez para que se presenten también, por el lado de ustedes. Y les cuento nada más la dinámica de hoy, que ha sido muy similar a la que hemos pues, realizado en los últimos días. Iniciará Ramón con una ponencia introductoria breve sobre este tema de hoy, que le llamamos infracciones y sanciones en materia de protección y redes sociales, la responsabilidad administrativa. Una vez que don Ramón exponga este tema, vamos a pasar a un conversatorio activo en donde ya iba a entrar Juan David y por ahí yo estoy moderando un poco. Y finalmente, pues, sin duda habrá un espacio para atender cualquier consulta, inquietud de las personas que están conectadas también. Tenemos un chat, ahí lo van a ver abajo, entonces durante la llamada pueden incluir comentarios, preguntas y al final de fijo los podemos ir atendiendo o incluso en el ínterin del conversatorio. Entonces, los invitamos también a participar por esa vía. Em, Muchas gracias de nuevo a los dos por conectarse hoy y Ramón, te doy la palabra para arrancar de una vez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradeceros esta amable invitación, ¿no? A poder compartir con vosotros esta hora más o menos, ¿no? En la que pueda, pues no solo explicaros bueno, los aspectos que hemos acordado inicialmente, ¿no? Para introducir estas cuestiones relacionadas con la responsabilidad administrativa en el contexto de protección de datos personales y redes sociales, sino también para que yo pueda, pues bueno, por supuesto, conocer vuestras inquietudes y bueno, esto va a ser un win-win, ¿no? En el sentido de que yo voy a intentar aportaros de una manera resumida, directa, concisa, una serie de cuestiones que me parecen de interés, ¿no? En esta materia y que eso pueda dar pie a que después pues charlemos y me podéis trasladar, pues eso, como bien comentaba Fabián, pues inquietudes, dudas, consultas, debate, lo que corresponda, ¿no? Dicho esto, me gustaría de entrada centrar un par de cuestiones introductorias de contexto, ¿no? Antes de entrar a fondo o en detalle en la cuestión de la responsabilidad administrativa, ¿no? Que cuando hablamos de responsabilidad administrativa en relación a la protección de datos de carácter personal, estamos hablando básicamente de sanciones en materia de protección de datos y, por tanto, como veremos, importantes en cuanto a lo que significan como multas administrativas, ¿no? Por incumplir este tipo de regulación, ¿no? Pero me gustaría introducir un par de cuestiones que yo creo que son importantes para que todos estemos un poco en contexto, ¿no? Y como mínimo partamos todos de una misma base de conocimiento en cuanto a esta cuestión, ¿no? Lo primero que tengo que mencionar es que cuando hablamos del derecho a la protección de datos de carácter personal, estamos hablando de un derecho fundamental, en Europa al menos. En Europa se considera un derecho fundamental con todas las implicaciones que eso tiene. Y lo más importante en cuanto a esas implicaciones es, de alguna manera, la triple protección de que disfrutan este tipo de derechos, ¿no? Fijaros que es un derecho reconocido no solo en las constituciones de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, sino en la Carta Europea, ¿no? de derechos, ¿no? Y por tanto pues, tiene una importancia pues, significativa, ¿no? En ese sentido, como os decía, hay una triple protección. Por un lado, legal, en el sentido que no se regula como cualquier otro derecho con leyes ordinarias, sino en nuestro caso son las que se dominan leyes orgánicas o leyes fundamentales, ¿no? Para desarrollar este tipo de derechos. Por tanto, hay una primera protección legal en el propio procedimiento legislativo a la hora de regular este tipo de derechos.
Luego hay una protección que llamamos, venía a ser institucional, porque hay unas entidades de carácter público a las que nos referimos como autoridades de protección de datos, que protegen, pues son especializadas en proteger este tipo de derecho, única y exclusivamente, ¿no? Con lo cual esa garantía institucional lo que hace es aún reforzar más a ese derecho fundamental y, en último lugar, tenemos también, por supuesto, una protección jurisdiccional, ¿no? Con unos procedimientos especiales en materia de protección de derechos fundamentales ante los tribunales, ¿no? Con lo cual, el derecho a la protección de datos de carácter personal en Europa es un derecho muy protegido. Y ahora veremos, además, qué implica esa protección extra, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de datos personales nos referimos a cualquier tratamiento, ¿no? Uso de los datos personales, su recogida, su almacenamiento, su difusión, su mezcla o fusión, ¿no? Todo, cualquier cosa que hagamos con los datos personales entra bajo, digamos, la cobertura de protección que os estaba comentando, ¿no? Por supuesto, incluyendo el uso que se derive de las redes sociales, es decir, la información que se pueda llegar a obtener en un contexto de una red social, de una página, ¿no? En red social, esa información que se recoge, por supuesto, también está protegida, ¿no? Entonces, fijaros que cualquier modo de obtención de los datos personales, ¿no? Sea una obtención directa de las personas, ¿no? Que recogemos sus datos, o indirecta, también está incluida en el ámbito de aplicación de este derecho, ¿no? Y un aspecto importante, sobre todo por los que estáis aquí presentes, ¿no? Es que es una normativa europea aprobada en el año 2016, pero con un periodo de transición para su plena exigencia de 2 años, a partir de 2018. Por tanto, llevamos ahora unos 4 años, porque esto fue en mayo de 2018, unos 4 años de plena exigencia. Y ahora veréis cosas que han pasado en estos años, ¿no? Desde la perspectiva práctica. Pero lo que os quería hacer referencia es que esta legislación europea tiene una aplicación extraterritorial. Ya sabéis que, bueno, normalmente las normas, pues bueno, tienen una aplicación territorial, ¿no? Del poder legislativo del Estado que elabora y aprueba y publica esas normas. Bueno, pues en este caso, esta legislación europea, en primer lugar, es extraterritorial respecto a los Estados miembros de la Unión Europea, porque aplica por igual, es el mismo texto legal, es la misma norma para los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el mismo texto para todos, pero además tiene una peculiaridad, y es que también aplicación extraterritorial a nivel internacional, es decir, más allá de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Fijaros que el reglamento aplica también a entidades, ¿no? Compañías que no estén establecidas en la Unión Europea, sin establecimiento en la Unión Europea, pero si dirigen de alguna manera hacen oferta, ¿no? De bienes o de servicios a personas que están en Europa, o bien su actividad tiene que ver con controlar el comportamiento de estas personas, el típico comportamiento, pues, por ejemplo, en redes, ¿no? O en la navegación, ¿no? Que se hace en Internet, el uso de las cookies, etc. Bueno, si se controla el comportamiento de personas en Europa, y fijaros que cuando digo en Europa no es por hacerlo coloquialmente, ¿eh? No me estamos refiriendo ni a nacionales europeos ni a residentes en Europa, sino a personas que estén en Europa, incluso en tránsito. Por tanto, en esos otros casos, con esa oferta de bienes y servicios o el control del comportamiento de personas que están en la Unión Europea por parte de compañías que no están establecidas en la Unión Europea, también les aplica el Reglamento General de Protección de Datos, que es esta norma europea que me estaba refiriendo. Y eso es un elemento, digamos, importante a tener en cuenta respecto de esta territorialidad que os hacía referencia. Estas organizaciones, estas empresas o compañías que se vean sujetas a lo previsto en el reglamento deben designar un representante en la Unión Europea, establecido en la Unión Europea, por supuesto, en alguno de los territorios de los Estados miembros, ¿no? Porque si no, también estaría infringiendo el propio reglamento. Por tanto, un tema importante, ¿no? Bueno, dicho esto, para ponernos en contexto, voy a empezar a hablar ya de lo que es el régimen sancionador, esta responsabilidad administrativa
a que se hace referencia en el título de esta sesión, ¿no? Se prevé un régimen sancionador duro. Obviamente las sanciones se imponen cuando se infringe lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Fijaros que estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta los 20 millones de euros o hasta una cuantía equivalente a lo que sería el 4% como máximo del volumen de negocio total anual del ejercicio financiero anterior. Volumen de negocio, no beneficios. Estamos hablando de volumen de negocio total, ¿no? Pudiendo optar la Autoridad de Protección de Datos, esa garantía institucional que os comentaba antes, que es quien sanciona, quien impone la sanción, por cualquiera, o sea, por aquella cifra de mayor cuantía, o 20 millones o ese 4% sobre el volumen de negocio anual, global. Global, que quiere decir que puede afectar no solo a los negocios en Europa, sino a cualquier otro negocio en todo el mundo, ¿no? Fijaros la diferencia con la anterior regulación, ¿no? Donde teníamos una directiva europea y cada Estado miembro tenía su propia ley de protección de datos, por tanto 27 leyes. La sanción máxima en España, que era uno de los países con sanciones más altas en materia de protección de datos, era de 600.000 euros. ¿De acuerdo? Hemos pasado de 600.000 euros a 20 millones de euros o ese 4% que a veces puede significar mucho más dinero, como vamos a ver ahora. Este régimen sancionador, aplicable desde el año 2018, ha ido, digamos, progresivamente, ha ido siendo más exigente y se ha aplicado con más fuerza. Es una idea muy fácil, muy directamente lo vais a percatar. En el 2019, el importe total de las multas, de las sanciones administrativas impuestas por las autoridades de protección de datos en toda Europa ascendió a 72 millones de euros. Bueno, una cifra respetable, pero para toda Europa. En el año 2020, esos 72 millones se convirtieron en más de 170 millones de euros, un aumento más del 100%, ¿no? Considerable. Pero es que en el 2021 el total de sanciones impuestas en materia de protección de datos en Europa ha ascendido a más de 1.200 millones de euros. Es decir, un aumento exponencial, considerable, y por tanto cada vez con más afectación a las compañías, ¿no? Para darse una idea, pues la multa más alta en el 2021 se impuso por parte de la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo a Amazon, por un total de 746 millones de euros. Y en segundo lugar, la segunda multa más voluminosa fue a WhatsApp, por un importe de 225 millones de euros, por el hecho de no informar a los usuarios pues, que iba a compartir los datos de WhatsApp en Facebook. ¿De acuerdo? Para que veáis una idea, España, que era uno de los países donde se imponían más sanciones, ¿no? La quinta sanción por volumen más importante, por importe más importante es española, a Vodafone, la empresa de telefonía, ¿no? Por un importe de algo más de 8 millones de euros. Unas diferencias tremendas, ¿no? en ese quinto lugar, ¿no? En cualquier caso, nos estamos encontrando con una situación donde la exigencia que eso supone desde el punto de vista de cumplimiento es más que evidente, porque las sanciones económicas que pueden llegar a recaer pues son de una importancia, pues como digo, significativa y van a más. Seguramente en el 2022 superaremos en mucho esos 1.200 millones de euros, ¿no? Por contra, para que os hagáis una idea también de un poco ciertas casuísticas que se dan, la Autoridad de Protección de Datos Europea que impone más sanciones es la española. En total, en el año 2021 impuso 180 multas, ¿no? o sanciones en materia de protección de datos, ¿no? Que es el 40% de las sanciones impuestas en Europa, pero son sanciones más reducidas. ¿De acuerdo? Simplemente para darnos una idea, puede haber autoridades de protección de datos que solo ponen 2 o 3 multas al año, puede ser Luxemburgo, por ejemplo, pero una de ellas ya son más de 700 millones de euros, ¿no? Bueno, y nos preguntaremos, que es un tema importante, ¿no? a saber qué infracciones son las más habituales, es decir, estos miles de millones, ¿en base a qué? ¿No?
yo os haré referencia a las 5 cuestiones más importantes, ¿no? Por orden, ¿no? De importancia de lo que se sanciona, de qué infracciones se están cometiendo que están dando lugar a estas sanciones económicas importantes, ¿no? Primero de ello, una cuestión que es muy, muy importante en el contexto de la protección de datos, al menos en Europa, tiene que ver con la falta de transparencia. La falta de transparencia, es decir, no informar a las personas de qué se va a hacer con sus datos personales, es decir, ocultar información sobre qué se piensa hacer con esos datos personales que se están recogiendo, ocupa el primer lugar en cuanto al tipo de infracción que se declara. Además, está muy vinculado a otro principio, aparte del principio de transparencia de la normativa de protección de datos, como es el principio de lealtad. Un principio un tanto curioso, al menos a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que tiene que ver mucho con la expectativa que tienen las personas de lo que va a pasar con sus datos personales, ¿no? Si esa expectativa de alguna manera se frustra, ¿no? Eso es grave, ¿no? Y entonces, digamos, el legislador, ¿no? Reacciona con mucha dureza, ¿no? Ante esa falta de transparencia y de lealtad, ¿no? En segundo lugar, un tema que os sonará mucho, además está absolutamente ahora muy vigente, que tiene que ver con la ciberseguridad, que es la falta de medidas de seguridad. Por falta de medidas de seguridad se han impuesto a compañías como British Airways, una línea aérea, como sabéis, multas de más de 200 millones de euros por falta de medidas de seguridad o por haber sido unas medidas de seguridad insuficientes, para ser más precisos, ¿no? O lo que sería la cadena hotelera Marriott International, que fue multada por el Reino Unido, cuando todavía era miembro del Estado, miembro de la Unión Europea, con más de 110 millones de euros, ¿no? Por falta de medidas de seguridad, que es el segundo motivo por el cual se sanciona más. En tercer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la comunicación de datos entre empresas de manera ilícita o no lícita, sin base de ilicitud. Por ejemplo, un ejemplo que os puedo poner es incluso entre empresas de un mismo grupo empresarial, en este caso un grupo financiero, el hecho de compartir datos entre las empresas de ese grupo financiero le supuso una sanción de 6 millones de euros por no haber llevado a cabo esa comunicación de datos, ese compartir datos de una manera lícita. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, el hecho precisamente de no utilizar bases de licitud, es decir, adecuadas. Aquí en Europa tenemos una serie de bases de licitud jurídicas que son las que permiten usar o tratar los datos personales. Una de las principales, seguro que la conocéis, es el consentimiento de las personas, pero hay otras, por obligación legal, por relación contractual, es decir, hay una serie de bases de licitud. Pues bien, tratar datos sin una base de licitud adecuada también supone una infracción, ¿no? Y, por último, o en quinto lugar, luego hay otras cuestiones que también son sancionadas, tendría que ver todo lo que está relacionado con impedir o dificultar el ejercicio de derechos en relación a los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que la normativa de protección de datos prevé que todas las personas cuyos datos son objeto de tratamiento tienen una serie de derechos, un derecho de acceso, un derecho de rectificación, ¿no? Para que se modifiquen los datos si no son correctos, incluso un derecho de supresión. También tenemos el derecho a la portabilidad, que se puedan mover los datos de un proveedor a otro. Toda una serie de derechos. Bueno, pues impedir o dificultar el ejercicio de esos derechos ocuparía el quinto lugar en este top 5, ¿no? De situaciones que implican infracciones. En materia de seguridad sí que os quería comentar una cuestión que es relativamente novedosa porque es de hace un mes aproximadamente. Es un pronunciamiento del Tribunal Supremo Español, ¿no? Que ha cambiado un criterio que era muy importante, muy a tener en cuenta en el contexto de la protección de datos en relación a las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en materia de protección de datos era una obligación de resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si había un fallo de seguridad, una brecha de seguridad que afectaba a los datos personales, por ejemplo, a su confidencialidad, ¿no? Que debían ser accedidos por personas pues, no autorizadas, ¿no? El hecho de esa falta, de esa vulneración, ¿no? De la confidencialidad ya era sancionable, con independencia de las medidas que se hubieran adoptado. ¿De acuerdo? Esto lo ha llevado al Tribunal Supremo, ¿no? Sobre todo en virtud del Reglamento General de Protección de Datos, donde
se hace mucho énfasis en la accountability, ¿no? En la responsabilidad proactiva en relación a los tratamientos, ¿no? Esa responsabilidad demostrable, ¿no? Donde los medios que tú pones para cumplir son relevantes, ¿no? Y entonces ha venido a decidir y a sentar criterio jurisprudencial, porque ha sido una sentencia en casación, es decir, para establecer criterios jurisprudenciales, que la obligación de proteger los datos aplicando medidas de seguridad es una obligación de medios, no de resultado. Por tanto, aunque se produzca esa falta de confidencialidad, por ejemplo, o de disponibilidad o de integridad de la información, sí hemos aplicado las medidas adecuadas. Sí, además las monitorizamos, ¿no? las controlamos, ¿no? Verificamos que realmente están funcionando y obviamente están implementadas. Habremos puesto los medios necesarios. Sí, a pesar de eso hemos tenido un ataque, ¿no? Que ha producido una brecha de seguridad, un ciberataque que ha dado lugar a esa brecha de seguridad. En ese caso, sí hemos puesto los medios necesarios y los estamos gestionando, ¿no? Estamos verificándolos, auditándolos, de que realmente funcionan, no seremos sancionados, no debemos ser sancionados. Habremos cumplido con nuestra obligación, que ya no es de resultados, sino de medios. Esto es un tema importante, ya digo, de reciente, de hace unas pocas semanas, y que ha cambiado, digamos, un poco ese criterio, ¿no? Bueno, añadir otra cuestión me parece importante, que existe un derecho de indemnización, es decir, cualquier persona que haya podido sufrir un daño o un perjuicio de cualquier tipo, material o inmaterial, ¿no? Como consecuencia de una infracción en materia de protección de datos, tendrá derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios que haya podido causar ese uso de sus datos personales que ha incurrido en infracción. Obviamente, como tal daño y perjuicio, se tendrá que demostrar por descontado. ¿De acuerdo? Resumiendo, para acabar esta parte, mi primera intervención. En resumen, hay que prestar, cuando se tratan de datos personales en el contexto europeo, hay que prestar una especial atención básicamente a tres cuestiones. Una, y esto es particularmente importante en el contexto de redes sociales porque hay una serie de aspectos ahí indefinidos, ¿no? De quién es la responsabilidad de los datos, si es compartida, el rol que ejerce el propietario de la red social respecto de la compañía que utiliza la red social, pues para relacionarse con sus clientes, captar, etcétera, etcétera. Pues hay tres aspectos a tener en cuenta. Unos de carácter eminentemente jurídico, que tienen que ver, obviamente, con tener mucho cuidado con la transparencia y licitud de los tratamientos, garantizando que vamos a limitar el uso de los datos a los fines para los cuales son recogidos y no para otros. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la comunicación de datos, obtener bases de datos no se sabe de dónde o de una manera ilícita, pues eso puede tener consecuencias. Por lo tanto, tenemos que garantizar que si adquirimos algún tipo de información de datos personal, realmente hay una base de licitud ahí detrás, es decir, es un comercio lícito de esos datos. Por supuesto, las relaciones contractuales, hay que prestar mucha atención a la relación que se pueda llegar a establecer en base a las condiciones, los términos y condiciones de uso de la red social, que nos suponen, que no nos suponen, no son redes sociales, en cualquier relación, pero bueno, las relaciones contractuales entre proveedores de servicios o intercambio de datos, todo eso debe mirarse con lupa para ver qué responsabilidades podemos llegar a asumir o a tener que asumir. Y por supuesto, y también esto es un tema que creo que es de interés para los presentes, todas las transferencias internacionales. Transferencia internacional para Europa es cualquier transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entre los Estados miembros de la Unión Europea no hay transferencia internacional, hay lo que se llaman tratamientos transfronterizos, pero no transferencia internacional. Pues ahí también hay que tener mucho cuidado con cómo se llevan a cabo esas transferencias internacionales. Eso en cuanto a aspectos jurídicos. En cuanto a aspectos más técnicos relacionados fundamentalmente con la seguridad, pues tener en cuenta la gestión de los riesgos, toma un papel muy importante, toman aquellas medidas más adecuadas en función de los riesgos a los que están sometidos los datos personales. Por supuesto, la implementación, la monitorización y la auditoría de esas medidas de seguridad, un elemento importante, y, por descontado, toda la gestión de las brechas de seguridad de los datos, porque tenemos unas exigencias muy altas en cuanto hay que comunicar, hay que notificar las brechas de seguridad a la autoridad de protección de datos en un plazo máximo de 72 horas, ¿no? Y eso pues requiere una cierta agilidad. Y finalmente,
y con carácter general, todas las decisiones que tomemos en relación a los datos de carácter personal tienen que estar documentadas. En virtud del principio de accountability, donde tenemos que demostrar no solo que cumplimos, ¿no? O no solo cumplir, mejor dicho, sino que demostrar que estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, todo se tiene que procedimentar y debemos disponer de todos los registros necesarios que nos permitan acreditar el cumplimiento. Por tanto, como os digo, no basta con cumplir, hay que tener capacidad de demostrar ese cumplimiento, que sería, digamos, la última cuestión a prestar muy especial atención en el contexto europeo del derecho a la protección de datos. Muy bien, hasta aquí lo que os quería trasladar, de la manera más directa que he sabido hacer. Espero que es suficientemente clara, y si no, ahora tendremos un buen rato, porque quedo a vuestra disposición para responder a vuestras dudas, consultas, lo que corresponda. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Ramón, súper interesante. Sin duda, pues Europa ya lleva su camino recorrido y ahora con este reglamento aún más, ¿verdad? O sea, porque antes de ese reglamento ya había normativa que se estaba Sí. aplicando. Ramón, por ejemplo, formó parte por muchos años de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en Sí. donde pues, había incluso un enfoque ya en la región de Cataluña, ¿verdad? Casi que de forma independiente respecto a la autoridad española. Sí. Entonces ya había camino recorrido y sin duda Europa pues, sienta la pauta y de Europa podemos aprender mucho. Em, para, qué sé yo, para diversificar un poco la conversación, ya darle espacio a Juan David en cuanto a su participación y demás, creo que vale la pena hablar un poquito, bueno, de qué está pasando también acá en América Latina. Acá en América Latina, en cuanto a normativa de protección de datos, y pues hay países que también, varios de ellos ya cuentan con normativa, varios de ellos han emitido incluso normativa de forma reciente, como Panamá, como Brasil. Y Juan David, me gustaría que contes un poco, bueno, qué está pasando en Ecuador. En Ecuador, pues hay una también, una ley que fue aprobada y emitida de forma reciente. Y bueno, ilustrar un poquito qué está pasando por ahí. Veo que esa ley habla de una activación del régimen sancionatorio en 2023. Entonces es parte de este tema que estamos abordando hoy, de las sanciones y demás, de la autoridad reguladora que estará también trabajando en Ecuador. Gracias, Fabián. Gracias, Ramón, también por tu clara intervención y muy completa. Eh, a ver, en Ecuador, el tema de protección de la información personal empezó con la Constitución en el año 2008, donde se establecían normas genéricas de protección de datos para los ciudadanos, para que tengan derecho a la protección de sus datos, al tratamiento de sus datos, a la rectificación, a tener acceso a sus datos. Y después de la Constitución se implementó la ley de comercio electrónico, de comercio electrónico y firmas electrónicas. Y en esa ley se estableció también por primera vez ya algo más específico sobre la protección de datos personales. Inclusive ya se establecieron ciertas sanciones que no eran muy fuertes, digamos, en temas económicos, más o menos eran multas de $70 a $200 por la violación del tratamiento en derechos de la información personal. Había sí penas de prisión que iban de 3 a 5 años dependiendo de la gravedad de la violación, pero de lo que yo conozco, hasta ahora nunca se ha sancionado a nadie basados en la ley de comercio electrónico. Posteriormente se dicta la ley de protección de datos públicos, que es básicamente para proteger los datos que tiene la administración pública en el Ecuador de sus ciudadanos. Esa ley no protegía en sí los datos personales privados, sino solo lo que tenía la administración pública. Y finalmente el año pasado ya se dio la ley de protección la ley orgánica de protección de datos privados. Entonces, esa ley es muy similar a la ley europea, lo que estaba mencionando Ramón hace un rato, son más o menos las mismas características, ¿no? Que se trata de un derecho fundamental. Tienes también el tema de la triple protección que mencionaba Ramón, legal, institucional y jurisdiccional.
regula todo el tratamiento de los datos, ¿no? El uso, la recolección, la mezcla, la transmisión de datos. No habla en sí de redes sociales, no tiene ninguna mención al tema de redes sociales. También menciona, tiene el tema de la extraterritorialidad que también mencionó Ramón, para ciertos responsables del tratamiento de datos que están ubicados fuera del Ecuador, pero que les pudiera aplicar la ley por violación de los principios de la misma ley, ¿no? Y en el régimen sancionatorio también es muy similar a lo que estaba, a lo que mencionó Ramón, sino que aquí tal vez se diferencia, tiene sanciones para los funcionarios públicos que violan los principios de la ley, que es una multa eh, que puede llegar hasta los $4.000 dependiendo de la gravedad de la infracción. Y para los privados sí es mucho más fuerte, de ahí sí puede ir desde el 0.1% del volumen de negocios hasta el 1% del volumen de negocios del año anterior. Entonces es mucho más fuerte el castigo para las empresas privadas que manejan datos personales. El problema que tenemos ahorita es que se debió haber ya expedido el reglamento a la ley, pero no se lo ha hecho todavía, entonces la ley en teoría no está aplicándose. El proyecto de reglamento se presentó en enero de este año al presidente para su aprobación, pero hasta ahora no ha sido publicado en el diario oficial del país, ¿no? Entonces, no hay, lo que están haciendo las empresas aquí en el Ecuador es básicamente un tema voluntario de la protección de datos. Por ejemplo, cuando uno llama a alguna empresa, le dice el reto, si usted da el rato que da OK o acepta esta llamada, nos está autorizando para el uso de sus datos personales. Entonces es una forma de cubrirse, pero en realidad como no hay sanciones, la ley no puede ser, no está en la práctica, en vigencia. Entonces es más un tema voluntario que lo están haciendo las empresas grandes, especialmente bancos, tarjetas de crédito. Esas son las empresas que están preocupadas del tema de protección de datos personales. Eso sería un poco la situación del Ecuador. Como te digo, no tenemos mucha experiencia en el tema porque no ha habido leyes a nivel constitucional y a nivel de la ley de comercio electrónico. Yo no he escuchado ni hemos visto ningún caso judicial o administrativo relacionado con el uso de datos personales. Y con esta ley, bueno, esperemos que el rato que entre el reglamento en vigencia podamos ya empezar a tener algo de práctica, pero en realidad no ha habido mucha experiencia en el Ecuador en este tema hasta ahora, ¿no? Y también, bueno, el reglamento este que está por aprobarse es también basado en las directivas europeas. Entonces, supongo que será muy similar a lo que Ramón nos estaba explicando hace un rato. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, algo interesante acá es que este tema de protección de datos personales, de privacidad, sin duda, bueno, además de que un gran porcentaje de la comunidad internacional de países ya cuentan con normativas específicas sobre la materia, los niveles en cuanto qué sé yo, a experiencias y a camino recorrido varían muchísimo. Incluso aquí, a lo interno de América Latina, hay mucho país que ya tiene incluso, por ejemplo, en Costa Rica, desde ya varios años atrás han habido similar a Europa, pero claramente con sanciones en cuanto a montos muy diferentes, un montón de entidades sancionadas, tanto del sector público como del sector privado. Muy interesante, porque sí, ya hay mucha sanción. Ramón, te quería preguntar, con tu experiencia, digamos, ¿cómo es esa distribución de porcentajes respecto a la actividad, de, qué sé yo, a esa intervención independiente del regulador para auditar y, por así decirlo, caerle a la empresa para ver si está cumpliendo versus denuncias de titulares de los datos versus denuncias no necesariamente de titulares de los datos, sino también de terceros interesados que de repente denuncian a una empresa, no necesariamente yo afectado por algún incumplimiento, pero que quieren denunciar. Me parece que son tres escenarios que se podrían dar,
que se dan acá en algunos países de América Latina. No sé cómo lo ves vos ahí a nivel europeo, por ejemplo, haciendo el match con esos ejemplos que nos diste al inicio de ya sanciones gruesas, ¿verdad?, que se han dado. Bueno, como habéis visto, el aumento de esos importes de las sanciones, que os iré explicando progresivo, ¿no?, hasta este último año, ¿no?, el último ejercicio, 1.200 millones de euros, más de 1.200 millones de euros, ha venido acompañado de un mayor, digamos, número de denuncias. Es decir, las autoridades de protección de datos actúan o bien de oficio o bien por denuncia, ¿eh? Esa denuncia puede ser tanto por parte de la persona afectada directamente, ¿no?, que considera vulnerado su derecho a la protección de datos, como por cualquiera, porque es un derecho fundamental. Entonces, es muy frecuente que, por ejemplo, un sindicato, ¿no?, un sindicato sectorial, no sé, por decir algo, un sindicato de policía, denuncie, pues a su ayuntamiento o a la entidad, digamos, a la que pertenezca ese cuerpo policial, ¿no?, por un tema de protección de datos, ¿no?, o una asociación de consumidores, ¿no?, que denuncie. O el caso más flagrante, ¿no?, a nivel europeo, seguro que habéis oído hablar de ello, es, digamos, el señor Schrems, el austriaco, que con sus denuncias contra Facebook y otras grandes compañías, ¿no?, otros magnates del dato, a entendernos, pues ha tumbado ya dos, digamos, acuerdos internacionales entre Europa y Estados Unidos, ¿no?, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a este abogado, un abogado joven además, que Edward Schrems, que puso la denuncia pues porque consideró que las transferencias internacionales entre Europa y Estados Unidos no cumplían con la normativa de protección de datos. Y se actuó, ¿no?, y se decidió algo tan grave como puede ser anular acuerdos entre Europa a nivel de Comisión Europea y obviamente en este caso el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, acuerdos para transferencias de datos, ¿no? Por lo tanto, esa posibilidad existe, esa posibilidad se da. Porcentajes, claro, cada vez más van en aumento, porque aquí hay un problema. Las autoridades, en estos momentos, todas, a nivel europeo, tienen tanta carga de trabajo con las denuncias que no actúan de oficio. Es decir, no actúan por su cuenta, no tienen recursos suficientes. Un ejemplo es la Agencia Española, donde tiene dedicados tal vez unos 30, 40 inspectores, o alrededor de 30 inspectores. No pueden hacer actuaciones de oficio, todo es por denuncia. Prácticamente el 100% por denuncia, y a veces actúan, digamos, de oficio, esas auditorías que te referías, ¿no?, esas inspecciones para verificar qué está pasando. Si una infracción actúa porque en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, sale alguna noticia, ¿no?, que pone en evidencia que algo puede estar pasando con datos personales. Por ejemplo, en relación a la pandemia, a COVID, pues bueno, en los medios de comunicación pues hubo un cierto revuelo con el hecho de las aplicaciones estas de rastreo de contactos, ¿no? En España, como en muchos países, hubo este tipo de aplicaciones, ¿no?, para rastrear los contactos o avisar y tal, ¿no? Entonces hubo una cierta polémica que afectó a la opinión pública, ¿no?, respecto de la aplicación que en España se había puesto en marcha, que si no era suficientemente segura, que si el código no se había compartido, ¿no?, como código abierto para saber qué hacía, etcétera, etcétera, e intervino la Autoridad de Protección de Datos a raíz de ese interés público, ¿no? Pero esos son casos contados. Prácticamente el 100% son denuncias. Ese 100% puede haber un porcentaje, yo diría menor en estos momentos, de interesados, de terceros, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que esto va a ir en aumento, porque ahora acá se acaba de aprobar en Europa una directiva sobre denunciantes, sobre protección al denunciante, que incluye obviamente protección de datos, aparte de otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa directiva europea favorece, de hecho promueve las denuncias anónimas, ¿de acuerdo? Incluso ha introducido una modificación en el contexto de la protección de datos, y es que ahora, a partir de 50 empleados, todas las empresas tienen que designar un delegado de protección de datos, que es una figura organizativa, un controlador interno, ¿no?, nombrado por la propia organización para velar y supervisar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Hasta ahora se aplicaba a empresas de mayor volumen.
Pero con esta directiva, y ahora se tiene que hacer la transposición, es decir, la ley española o la ley de cada Estado miembro, se va a fomentar la posibilidad de las denuncias anónimas, que hasta ahora no se podían presentar, pero no se les daba la credibilidad que podía corresponder. Y ahora sí. Entonces, eso seguramente va a ser un detonante para que aún haya más denuncias de empleados insatisfechos, de consumidores o clientes insatisfechos, etcétera, etcétera. Y además se tienen que publicar los canales de denuncia, tienen que estar accesibles, toda una serie de mecanismos orientados al cumplimiento en general, a denunciar incumplimientos en temas medioambientales, penales, mercantiles, de todo tipo, éticos, laborales, de todo tipo, y protección de datos. Entonces, bueno, yo creo que ahí va a haber un aumento todavía mayor de ese tipo de denuncias. Claro, muchas gracias, Ramón. Estaba pensando que, bueno, vos dijiste ahora que en cuanto a esos denunciantes podían haber asociaciones de consumidores y empezar a ligar el asunto, bueno, con tema consumo, que sin duda hay un asunto muy, qué sé yo, son temas relacionados, normativas diferentes, pero que se complementan de alguna manera, por ejemplo, en este contexto de redes sociales. En países como los nuestros, acá en América Latina, pues sin duda también habrán entidades públicas, reguladores, sancionadores también por materia de consumo. Te quería preguntar, Juan David, ¿cómo se mueve el asunto a nivel Ecuador? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, pues hay una dirección de apoyo al consumidor y que está ligada al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y ahí pues, los consumidores pues recurren, ¿verdad?, para denunciar, y esta entidad también tiene un rol similar pues, de supervisión, ¿verdad?, como lo podría hacer una autoridad de protección de datos. Como para que nos contes un poquitito en cuanto a normativa local y en cuanto a ese regulador local ya en materia de consumo, ¿cómo se maneja el asunto ahí en Ecuador? Ya aquí la autoridad que maneja el tema de defensa del consumidor es el Ministerio de Industrias y Comercio, perdón, el Ministerio de la Producción, que tiene una subsecretaría de defensa del consumidor. Ahí es donde uno puede ir a presentar los reclamos por cualquier violación o a los derechos de los consumidores. También se puede acudir al defensor del pueblo directamente para poner las denuncias. En el caso en estos dos casos, básicamente el consumidor pone la denuncia, se llama al productor o al proveedor y se hace una audiencia de mediación, donde las partes tratan de llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, puedes ir a la vía judicial, pero normalmente, eh, por lo menos en mi experiencia, siempre se llega a un acuerdo en estas audiencias de mediación. eh, no ha trascendido mucho, ¿no? Yo tampoco he visto casos judiciales judicializados por temas de defensa del consumidor, más bien todo se queda en el nivel administrativo. Tampoco he visto que se pongan multas fuertes a los productores que han violado la ley. Todavía no hay mucha conciencia, creo yo, a pesar que la ley ya tiene varios años de vigencia, pero no hay mucha conciencia todavía del consumidor del reclamo, como es en otros países, en Estados Unidos, en Europa. Todavía no hay esa conciencia de lo que yo he visto aquí en Ecuador, ¿no? Tenemos también asociaciones de consumidores, pero que tampoco les he visto que son muy activas en el país. Ha habido casos importantes de, de productos defectuosos que han tenido que volver a el recall, no sé cómo, que hacen estas campañas de recall para, por ejemplo, en neumáticos, en automóviles, pero hasta ahí ha llegado, o sea, ni siquiera la autoridad ha actuado en esos casos, sino ha sido un tema voluntario de las empresas de de recolectar los productos defectuosos y cambiarlos a los consumidores. Pero tampoco ha sido la autoridad la que ha impulsado estos procesos, la que ha hecho el seguimiento del proceso, sino más bien ha sido algo totalmente voluntario de lo que hemos visto nosotros, ¿no? Claro. Entonces, Pues sí, yo perdón, si me Fabián, yo permites, quería Fabián, quisiera comentar interrumpir un una rato. cuestión. Ah, Yo perdón, quería perdón. preguntarle a Ramón si es que en Europa o en España se ha dado alguna regulación, alguna ley para el uso de las redes sociales. Aquí en Ecuador se trató de aprobar una ley que se llama la Ley de Uso Responsable de las Redes Sociales
hace unos años, que más bien era una ley que buscaba callar a las redes sociales contra los políticos de turno, ¿no? Nunca, no progresó, pero estuvo varias veces en discusión. Eh, Quería preguntarte si en España o en Europa ha habido alguna iniciativa de ese tipo, de tratar de controlar las redes sociales con No, sanciones, porque inclusive en este proyecto de ley es tan mal hecho que le da a un ministerio la capacidad de crear y establecer sanciones. O sea, algo que solo se puede hacer por ley de acuerdo con la Constitución, ¿no? no. No, no, en España ni en Europa no hay una legislación específica del uso de redes sociales. Ha habido diferentes informes a nivel de las instituciones europeas, ¿no? Indicando pues bueno, determinadas recomendaciones de incorporar en otras legislaciones, yo que sé, sobre todo en relación a los menores, ¿no? Y el uso de redes sociales, ¿no? Pero han sido siempre recomendaciones. Yo, por ejemplo, he participado tanto en ponencias del Congreso español como del Senado, que son las dos cámaras legislativas que tenemos, ¿no? La alta y la baja, en ponencias relacionadas con el uso de las redes sociales y menores, una desde la perspectiva más de servicios de sociedad de información, ¿no? Del propio servicio, y otra más desde la perspectiva de la seguridad pública, ¿no? Por tanto, venía de la iniciativa de esta comisión del Ministerio del Interior, policía. Entonces, lo que se hace es más bien incorporar en toda la legislación, por ejemplo, la de protección del menor, aspectos relacionados con el uso de las tecnologías, con el uso de las redes sociales. En la propia normativa de protección de datos se prevé a partir de qué edad un menor puede consentir, ¿no? Cuando se está manejando redes sociales. Bueno, no hablo de redes sociales específicamente, sino de servicios de sociedad de la información, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos son toda una serie, digamos, de directrices, ¿no? Sobre cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, pues, quién es el responsable de los datos en redes sociales, quién no, pero son directrices. Y luego se lleva todo a regulaciones, pues eso, de protección de datos o de protección del menor o de comercio electrónico y servicios de sociedad de información, pero una regulación específica de redes sociales no hay. Le quería preguntar algo a Ramón. Estaba pensando para cambiar de marcha, es otro tema, porque ya veo que se nos está acabando el tiempo, ha pasado súper rápido la hora, y me parece que es un asunto que nos puede interesar muchísimo a nosotros que estamos de este lado en América Latina. Igualmente, no necesariamente en América Latina, puede ser en otra región geográfica, no, que no sea la Unión Europea, en cuanto a este tema de extraterritorialidad y aplicación del reglamento europeo, porque mucha empresa que quiera operar o que esté operando en países como el nuestro, llámese Ecuador, Costa Rica o cualquier otro latino, eventualmente ante ciertos comportamientos, ciertas iniciativas de negocio, podría llegar a estar cubierto por el reglamento europeo, como lo dijo Ramón ahora. Entonces, está claro, por ejemplo, con lo que ha expuesto hoy Juan David, que capaz si Ecuador tiene un nivel, qué sé yo, de madurez en cuanto a estos temas, pues, un poco joven, ¿verdad? En cuanto a estos temas. Y así, como les dije ahora, hay países acá en la región que sí, que están un poquito más maduros, otros no tanto en cuanto a estos temas, tienen su normativa local, pero ahora también las empresas deberían conocer esos riesgos, ¿verdad? En cuanto a ese reglamento europeo que les podría también aplicar, ¿verdad? Con un régimen sancionatorio y con unos requerimientos todavía más robustos. Entonces, Ramón, te quería preguntar, ¿cómo has percibido, no sé si incluso en tu práctica ya profesional, has tenido algún caso o has percibido, ligándolo el asunto con esto de las denuncias también que se pueden dar respecto a compañías fuera de la Unión Europea que han sido denunciadas, sancionadas, o también que has participado a lo mejor en una asesoría a empresas que estén fuera de la Unión para que se alineen un poquitito con el reglamento europeo y eviten, digamos, esos costos, gastos extraordinarios, ¿verdad? Incluso a nivel ya sancionatorio. No sé eso cómo lo has percibido. Me parece que sería muy interesante para nosotros conocerlo. Como en forma de sanciones digamos, a compañías no establecidas en Europa,
¿eh? Porque si tienen algún establecimiento en Europa, pues ya les aplica, tipo pues Facebook, por ejemplo, ¿no? O Metaverso, ¿no? Pero bueno, da igual, Facebook. En ese caso, pues ya habéis visto, o Amazon, se les han impuesto sanciones, pero ellos tienen establecimiento en Europa. Entonces, como sanciones, hasta donde yo sé, no se han impuesto todavía. Ahora bien, yo sí que participo en el asesoramiento de empresas no ubicadas, no establecidas en Europa, que han tenido interacción de ciudadanos europeos, ¿no? Me voy a referir concretamente, pues, cliente nuestro, no, sin mencionarlo, pero a un, digamos, un fabricante asiático de teléfonos móviles muy importante, eh, tener, digamos, un ejercicio de derechos por parte, y además es un caso muy curioso, por parte de una persona desde Francia, pero no siendo un ciudadano ni un residente en la Unión Europea, sino un país más del este, ¿no? Que no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Pero un estudiante, en este caso en Francia, de esta nacionalidad, está ubicado ahí y ejerce un derecho, ¿no? Entonces les lleva este ejercicio de derechos a la asesoría jurídica de esta empresa todavía no establecida y no saben qué hacer con ello. La ejercicio de derecho quiere saber todos los datos que tienen de él, de esa persona, y oiga, dígame qué datos tienen míos, ¿no? Entonces, aquí yo sé que participé en este asesoramiento. Lo primero que les preguntamos es si tenían un representante en Europa. No lo tenían. Entonces le dijimos, bueno, antes de contestar, tenéis que establecer un representante en Europa. Y quien tiene que contestar es el representante en Europa. Si no, digamos, si contestáis directamente y no tenéis ese representante, eso ya será una infracción, con independencia de lo que pueda pasar después. Esto no era una denuncia todavía, era simplemente un ejercicio de derecho. Pero normalmente los ejercicios de derechos, si no se responde bien, muchos de ellos, no todos, una cantidad importante de ellos acaban en denuncia, porque la persona que te está exigiendo saber qué datos tienes de él es porque algo pasa, ¿no? Algo está sucediendo, ¿no? No es una petición, digamos, al uso, ¿no? Hay algún motivo detrás, ¿no? Por tanto, en este caso, de manera inmediata, pues tenían una filial, bueno, no era bien una filial, pero una empresa vinculada más o menos con ellos, entonces de entrada destinado a un representante formalmente, un contrato, un acuerdo de representación aquí en España, y luego, entonces quien contestó fue esta empresa, a esta persona que había ejercido su derecho directamente contra el fabricante, le había llegado por sus canales de comunicación, llegó a la asesoría jurídica y desde Francia contestó y luego se estableció en España el representante, se le respondió al ejercicio de su derecho y en este caso no fue a más por suerte, ¿no? Pero sí, es una circunstancia que se da con una cierta frecuencia, una empresa que todavía, aunque se dirige al mercado europeo, no tiene un establecimiento, digamos, o no tenía, ya lo tiene, un establecimiento, digamos, en Europa. Esto hace unos años. Bueno, a poco de la entrada en vigor del reglamento, pero eran unos 3 años aproximadamente. Che, muchas gracias. Bueno, ya se nos fue la hora, entonces yo lo que les pediría para concluir serían unas palabras finales a cada uno. Juan David, si te parece, iniciamos con vos. Creo que valdría la pena, no sé, incluir en ese comentario final alguna sugerencia para estas empresas que en Ecuador, no necesariamente ecuatorianas, pero sí con operación en Ecuador, pues tienen que poner atención ahora a esta normativa local, ¿verdad? Que ya está, pues ahí, que hay que considerarla, que hay que ajustar la operación, ¿verdad? Y ciertas iniciativas a esa normativa para gestionar riesgos legales y evitar pues, sanciones en un corto mediano plazo, ¿verdad? Te doy la palabra y después vamos con Ramón. Ah, bueno, y ojo que también esas empresas deberían de considerar pues, el reglamento europeo, además de la normativa local. Sí, bueno, yo creo que las empresas multinacionales que están en Ecuador son muy conscientes del tema de tratamiento de información personal, porque ya vienen desde sus países, especialmente sabiendo que hay extraterritorialidad y todo. Entonces, esas son las que más aplican, te diría yo, los temas de protección de datos personales aquí en el Ecuador. Y como les mencionaba también,
las instituciones financieras especialmente tienen mucho cuidado en el tratamiento de datos personales. En el resto de industrias, yo veo que no existe todavía una cultura de protección de datos personales y hay mucho por hacer ahí porque las sanciones, como estábamos viendo, son bastante fuertes y podrían inclusive afectar la viabilidad de ciertas empresas, porque si te ponen unas multas tan altas del 1% de tu volumen de negocios, te puede afectar mucho, ¿no? Entonces, sí creo que es importante, tal vez para nosotros como abogados, entrar más en el tema y empezar a asesorar a las empresas sobre la importancia del tema de la protección de datos personales, justamente para evitar sanciones. Y más que nada, también creo que es un tema reputacional, ¿no? Porque una empresa que no trate bien los datos personales puede tener también consecuencias no solo económicas, sino también morales de su reputación. Eh, pero como te digo, como no hemos tenido tanta experiencia en el Ecuador, creo que va a ser un proceso de mucho aprendizaje aquí para nosotros apenas se emite el reglamento, mucha gente va a tener que ponerse a trabajar inmediatamente en el tema, ¿no? Muchas gracias, Juan David. Te doy la palabra, Ramón. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el elemento, la cuestión, ¿no? de si se prestan servicios o se dirigen, se ofrecen bienes y servicios a personas o a un mercado europeo, básicamente, es algo que van a tener muy en cuenta que si hay manejo de datos personales, el tratamiento de datos personales va a aplicar, ¿no? Y por tanto esto va a requerir un asesoramiento jurídico sobre hasta dónde llegan las obligaciones, ¿no? Y establecerlos de una manera lo más precisa posible, ¿no? Partiendo de entrada, si no están establecidos en Europa, que es un elemento que puede suceder, han tenido un representante que es a quien se dirigirán pues, los diferentes requerimientos o asuntos, ¿no?, relacionados con el tratamiento de los personales que realicen. Por lo tanto, es un elemento importante, yo creo que desde el punto de vista de abogados, ¿no?, locales, ¿no?, es importante que se tenga esa visión, ese asesoramiento, de decir, cuidado, que si estás dirigiéndote al mercado europeo o incluso prestando servicios a empresas europeas, y para ello tienes que usar datos de los cuales son responsables de tratamiento de esas empresas europeas, aunque estés ubicado en Ecuador, en Costa Rica, es igual, en toda Latinoamérica, cualquier país, Latinoamérica, también puedes venir obligado a ciertas cuestiones, aunque no seas el responsable del tratamiento, también como mero encargado. Por tanto, cuidado, siempre que haya datos personales y europeos, tener en cuenta estos aspectos jurídicos y tenerlos bien cubiertos para mitigar precisamente esos riesgos legales que tú comentabas, Fabián. Bueno, estamos entonces, clarísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de la llamada. Espero que el contenido de hoy les haya sido de bastante utilidad. Sin duda, fue muy valioso. Muchísimas gracias a Ramón y a Juan David. Y listo, estamos. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Por supuesto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego, Ramón. Adiós, adiós.